Estados Unidos ataca a Venezuela en una operación relámpago. Decenas de instalaciones militares han sido bombardeadas de madrugada en Caracas y en otros puntos estratégicos. Nicolás Maduro ha sido capturado con su mujer y trasladado fuera del país. Comenzaba pasadas las 2 de la mañana en Caracas, pocos minutos después de las 7, hora oficial española, cuando se registraban esas fuertes explosiones en la capital, en el estado de Miranda, Aragua y también en La Guaira, contra objetivos militares y también lugares emblemáticos. Dicen que también el mausoleo de Hugo Chávez. Todo indica que la amenaza de Donald Trump al régimen de Maduro se está cumpliendo en estos momentos. ¿Y cómo lo están viviendo los venezolanos? Pues en las calles de Caracas se han vivido momentos de caos, también de mucha tensión. Se han registrado daños en algunas carreteras y se ha tenido que evacuar al personal civil y militar del fuerte Tiuna. La Guardia Nacional está informando a la población. Venezuela ha pedido una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ahora amanece, pero muchos venezolanos han pasado varias horas sin luz. Uno de los mensajes de los últimos minutos de uno de los miembros de las Fuerzas Armadas bolivarianas, en este caso estaba llamando a la defensa nacional. El gobierno de Caracas sí que confirma que no sabe dónde está en estos momentos ni Nicolás Maduro ni su esposa. La propia vicepresidenta, que ahora estaría actuando como presidenta en funciones, aunque está en Moscú, dice que está en paradero desconocido, ida a Washington. Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores. Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata de la vida del presidente Maduro y de la primera dama. De Esquerra Republicana, Rufián asegura que bombardear otro país no es una guerra, es una agresión, y detener al presidente de ese país, afirma Rufián, no es un arresto, es un secuestro. Denuncia que el principal peligro para el mundo es Donald Trump y sus secuaces, y así lo debe condenar, afirma el gobierno, y le pide que no haga el ridículo como con Guaidó. La secretaria general de Podemos también en X ha expresado su rechazo más profundo a este ataque en Venezuela. Asegura que España es un país de paz y pide al gobierno romper relaciones con Estados Unidos y salir de la OTAN antes de que sea tarde, asegura Yone Belarra. Y tenemos ya una reacción en redes sociales en X de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno, hace apenas 5 minutos, va en esa línea, dicen que están haciendo un seguimiento exhaustivo de los acontecimientos. Dice Pedro Sánchez también que hace un llamamiento a la desescalada, y no solo a la desescalada, también a la responsabilidad, porque hay que actuar, dice Sánchez, con respeto al derecho internacional y a los principios de la Carta de Naciones Unidas. No ha sido el único miembro del gobierno que ha reaccionado en las redes sociales. Estamos hablando también, por ejemplo, del ministro socialista, de Óscar Puente, que dice que lo que estamos viendo es lo que ya temíamos, y también ministros del ala del Sumar, por ejemplo Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda del gobierno, que hace una condena a esta agresión imperialista. Dice, asegura también que el mundo es menos seguro desde que Donald Trump y la Internacional del Odio actúan impunemente. Y en este sentido también Mónica García, la ministra de Sanidad, dice que capturar y secuestrar a un jefe de Estado es muy peligroso, que sienta un precedente, que es una demostración de poder absoluto que podría repetirse en cualquier otro país. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, habla de una intervención ilegal. Maduro tampoco es presidente ni legítimo, ni constitucional, ni reconocido, y está siendo tratado, ha sido tratado desde agosto como un delincuente, un peligroso delincuente por parte de los Estados Unidos, y por eso esta operación de hoy, que según tenemos entendido y información que nos llega desde Washington, va a presentar cargos de terrorismo, afrontará cargos de terrorismo Nicolás Maduro, que será presentado en los tribunales de ese país, no sabemos si de la Florida o de Nueva York, del Distrito Sur de Nueva York, en las próximas horas.
Las cosas por su nombre. ¿Qué está pasando ahora mismo en Venezuela? Estados Unidos le declara la guerra, Estados Unidos ha bombardeado, es una operación para derrocar a Maduro. Vamos a ponerle nombre para que nuestros telespectadores lo tengan más claro. No ha declarado la guerra porque no se declara la guerra desde hace ya décadas, pero en cualquier caso en lo que estamos y cualquier otra cosa podemos debatirla, pero creo que esta no, es ante una nueva violación del derecho internacional. Creo que es algo bien evidente. Estados Unidos, en este caso Donald Trump, no tiene ningún mandato internacional por parte de la ONU para poder justificar este ataque. No es, recordemos que las reglas de juego son muy básicas. Defensa legítima frente a un ataque recibido previamente. Estados Unidos no ha recibido ningún ataque de Venezuela recientemente, y en segundo lugar un mandato explícito del Consejo de Seguridad de la ONU que establece todas las medidas necesarias para restablecer la paz si ha habido una amenaza a la paz. Tampoco ha habido tal resolución del Consejo de Seguridad. Por lo tanto, estamos en un acto unilateral por parte de Estados Unidos que desemboca en lo que ya podíamos suponer después de lo que veníamos viendo desde septiembre. Recordemos primero ataques directos a supuestas lanchas de narcotraficantes sin ningún tipo de mandato, como mínimo diríamos ejecución extrajudicial, luego la captura de petroleros también sin ningún tipo de mandato internacional y ahora ya un ataque directo contra territorio y la exfiltración del propio presidente Maduro. Está con nosotros. Si tenemos alguna operación de precedentes similares en algún otro país, porque esto ha sido muy rápido, no es, de momento, no sabemos si irá más, pero ha sido muy rápido. El precedente que los que tenemos cierta edad todos tenemos en la cabeza y lo venimos en las redes y en los comentarios comentando, citando, es cuando Estados Unidos derrocó a Noriega en Panamá y lo mismo, lo extraditó, lo llevó a Estados Unidos, montó todo un despliegue mediático que no sabemos si en las próximas horas lo vamos a ver con Maduro, de Noriega detenido en suelo de los Estados Unidos. Eso fue en 1989, es decir, hace 36, 37 años. Jesús, ahora mismo, ¿quién estaría al mando en Venezuela? Teóricamente la vicepresidenta Delcy Rodríguez es quien ha tomado ese protagonismo, aunque sabemos que hay hombres fuertes como el ministro de Interior y el ministro de Defensa, que son los que hasta ahora han servido básicamente de núcleo duro para mantener una dictadura que también hay que decirlo, puesto que no nos confundamos. Podemos decir al mismo tiempo que esto es una violación del derecho internacional y que Venezuela es una dictadura en donde se ha ocupado el poder al margen de lo que hayan dicho las urnas el pasado año. Por lo tanto, una vicepresidenta y un discurso por parte de los principales ministros que aparenta grandes cosas, pero que detrás de esa cáscara no hay absolutamente nada. Ahora mismo han declarado el estado de conmoción exterior, un nombre un tanto estrambótico, en fin, un estado de emergencia, y la movilización de su gente para intentar reaccionar a algo que se ha quedado demostrado no han tenido capacidad ninguna de defensa. Pues fíjate que con particular interés el de José Luis Rodríguez Zapatero, que es muy allegado a Delcy y a Jorge Rodríguez. Y podría, José Luis Rodríguez Zapatero tiene en estos momentos la oportunidad de posicionarse ante la historia acerca de si realmente va a trabajar por una transición hacia la libertad y la democracia en Venezuela, haciendo y jugando un rol fundamental, que es el de convencer a estos dirigentes que todavía permanecen a que den el paso a un lado y encaucen y encaminen hacia una transición pacífica en Venezuela, que debería ser su rol, y esperemos que José Luis Rodríguez Zapatero se lo haga entender y que no cometan otros errores, gravísimos errores, que algunos sectores chavistas ya están llamando a empuñar las armas, a defender por la vía de la violencia. Nicolás Maduro ha estado en el punto de mira. Es conductor de autobuses, de familia humilde, pero siempre ligada a la política. Maduro asciende en el escalafón social al conocer a Hugo Chávez. Rápidamente se convierte en su mano derecha y forman el movimiento Quinta República. En 1999 Chávez llega a la presidencia de Venezuela y nombra a Nicolás Maduro ministro de Asuntos Exteriores, más tarde vicepresidente. Ha fallecido el comandante presidente. Tras la muerte del líder bolivariano llega al Palacio de Miraflores. Que cumpliremos. Maduro ha gobernado siempre a la sombra de su antecesor. Yo sentí el espíritu de él. Durante sus 3 mandatos, la relación entre Caracas y Washington ha oscilado entre la tensión diplomática, las sanciones económicas y los intentos fallidos de acercamiento. El pulso entre Maduro y Trump comenzó en 2019, durante el primer mandato del estadounidense.
La administración Trump reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y acusó a Maduro por narcotráfico y terrorismo, ofreciendo $15 millones por información para capturarle. En 2024, Maduro se proclama vencedor de las elecciones presidenciales con más de un 50% de los votos. Un resultado cuestionado por la oposición, que lo tacha de fraude. Meses más tarde, Donald Trump vuelve a la Casa Blanca y escala la presión contra Maduro. Le acusan de utilizar organizaciones terroristas como el Cártel del Sol para introducir drogas letales en Estados Unidos. El Departamento de Justicia eleva a $50 millones la recompensa por datos para su detención. Desde su nombramiento como secretario de Estado, Marco Rubio se convirtió en el enemigo número 1 de Maduro. En el marco de una ofensiva contra el tráfico de drogas, se pone en marcha el mayor despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, con ataques contra presuntas narcolanchas y decenas de muertos. Lo nunca visto en más de 2 décadas. Trump autoriza el despliegue de la CIA y Caracas responde con maniobras militares, algunas dirigidas por el ministro del Interior, Diosdado Cabello, que machete en mano aseguró que estaban preparados para todo. El Palacio de Miraflores acusa a Washington de intentar provocar una guerra. Durante meses, los rumores sobre un ataque en Venezuela no han dejado de crecer, pese a la negativa del propio Trump. Una situación que ha puesto al límite a un país sumido en una crisis económica profunda, con millones de expatriados que esperaban el fin de la era Maduro para volver. Bien, la primera reacción del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que en su cuenta de X ha dicho que sigue con atención la situación en Venezuela. Su preocupación, afirma, son los españoles residentes en el país y el conjunto de los venezolanos. La máxima prioridad, dice Feijóo, en todo momento. Venezuela, asegura, ha sufrido una férrea dictadura y el país reclama, asegura, un futuro sin represión y con una transición democrática bajo el liderazgo, dice Feijóo, del presidente electo Edmundo González y de María Corina Machado. Afirma que llevan muchos años denunciando el régimen de Maduro y a sus aliados, también desde la órbita del gobierno de España. Feijóo dice que hoy es un mal día para todos ellos. El presidente del PP afirma además que el actual ejecutivo socialista sacó de Venezuela al ganador de las elecciones, Estados Unidos, a quien se mantuvo en el poder, asegura, pese a perderlas. La prudencia de Feijóo es compatible con la esperanza de que Venezuela recupere el futuro que Maduro le arrebató con el silencio cómplice, dice, de demasiados dirigentes de nuestro país. Solo la libertad y la democracia, asegura el presidente de los populares, traerán el futuro en paz que Venezuela merece. Hace menos de un mes en Oslo dijo, en las varias comparecencias públicas que tuvo, dijo: el cambio está cerca, el cambio está a punto de llegar, pronto se van a producir cambios. María Corina Machado, recordémoslo, no es solo la líder de la oposición venezolana, por lo cual le han dado el Premio Nobel de la Paz, sino que además, digamos que es el sector más radical de esa oposición y más cercano al gobierno de Trump. De hecho, en Oslo se le preguntó varias veces a María Corina Machado que se pronunciara sobre los bombardeos, sobre una posible intervención armada como la de hoy de los Estados Unidos en Venezuela, y ella, lejos de condenarlo como una intervención extranjera, lejos de condenarlo, dijo que el cambio era deseable por cualquier medio. No lo apoyó, no lo condenó, y desde luego lo que sí ha alabado María Corina Machado ya desde noviembre, desde que Trump aún no había tomado posesión, pero ya había sido elegido presidente por segunda vez, lo que siempre ha alabado es el gobierno y en el entorno de Donald Trump, donde es muy importante la figura del secretario de Estado, del responsable de Exteriores, que es Marco Rubio. Eso nos están diciendo todos, que Marco Rubio tiene realmente la agenda. Marco Rubio, que está desaparecido en lo que debería ser parte de su dossier, parte de su trabajo, que es el conflicto en Ucrania, el conflicto en Oriente Próximo, y ahí está desaparecido. Eso lo lleva el yerno y el amigo de Trump, que no tiene ningún cargo público oficial. Ahí está desaparecido, pero en cambio aquí sí. ¿Por qué?
Marco Rubio no solo es senador por la Florida, Marco Rubio es hijo del exilio cubano en Miami, que es el núcleo duro de la resistencia contra el régimen castrista, sus herederos y, por extensión, sus aliados. ¿Cuál es el principal aliado una vez caída la Unión Soviética de Cuba? Venezuela, desde los tiempos de Hugo Chávez, que le facilitaba fundamentalmente la energía, el petróleo. Entonces, desde la perspectiva de Nicolás Maduro, y en eso sintoniza perfectamente con María Corina Machado, desde la perspectiva de Nicolás Maduro, hay ahí, digamos, un juego de dominó. Si cae Venezuela, caerá Cuba, y la tercera pieza, caerá Nicaragua también, la Nicaragua de Ortega. Pero fundamentalmente en esa perspectiva es, cae Venezuela, luego cae Cuba. Y otra cosa que no es solo Marco Rubio, ahí está toda la industria petrolera, y ese es un gran argumento, lo ha defendido en público en varios foros, vía teleconferencia, en varios foros de Estados Unidos, María Corina Machado. Venezuela, no Arabia Saudí, no el Golfo Pérsico, Venezuela tiene la principal reserva de petróleo del mundo, además un petróleo que, por ejemplo, no tiene Estados Unidos, que es, no voy a entrar en tecnicismos porque tampoco los domino, pero sé un poquito, un petróleo pesado que es fundamental para algunas industrias y del que Estados Unidos carece. Estamos hablando de las reacciones de los países, del entorno de Venezuela, del entorno de Estados Unidos, la comunidad internacional. ¿Cuáles son las claves de las relaciones internacionales, Ana? De lo que hemos escuchado en las últimas intervenciones, está claro que hay unos gobiernos que están alineados, o lo estaban, con el gobierno de Nicolás Maduro, y esos evidentemente o están callados o lo han denunciado, es el caso de Cuba, es el caso de Colombia. Y luego hay gobiernos muy afines a los Estados Unidos, al gobierno de Donald Trump, que lo respaldan o están callados. La situación compleja es la de la Unión Europea, y antes nos lo contaba Andrea desde la redacción, pide calma, pide contención. ¿Qué pasa? La Unión Europea, los 27, no hemos reconocido la legitimidad de la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones de 2024. ¿Por qué? Porque todo el mundo da por hecho, una vez que se más o menos accedió, que nos hicieron públicas, a las actas electorales, no fueron limpias. Es decir, la comunidad internacional, como se llama, y sobre todo la Unión Europea, no reconoce la legitimidad democrática de Nicolás Maduro, con lo cual no puede defender a Maduro, pero tiene un problema con la intervención de hoy de los Estados Unidos, es que tampoco puede abiertamente apoyar y justificar una intervención armada de un país en otro. Ese es el hilo, ¿no?, como un funambulista que se está moviendo la diplomacia europea en este momento.